Voy a invitarlos a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 11. Si ya lo tienes, Lucas capítulo 6, versículo 1 en adelante, voy a invitarte a ponerte de pie para que leamos juntos la palabra. Yo he agradecido al Señor mi juventud, nunca ha sido un problema, le he dado gracias a Dios por hacerme joven, pero justo ayer estábamos en la playa, llovió y ya hoy estoy resfriado. Así que ya estoy sintiendo que esa juventud cada día pasa más. Así que creo que hoy va a ser un sermón breve, así que no se preocupe, no se va a dormir en ninguna parte del sermón. Voy a tratar de condensarlo para que podamos compartir el almuerzo ágape juntos. Lucas capítulo 6, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por uno de los sembrados, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les respondió: ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, y él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. También les decía: el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. A fin de encontrar de qué acusar a Jesús, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y él, levantándose, se puso de pie. Entonces Jesús le dijo: yo les pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Oremos. Padre, ha llegado el momento para escuchar tu palabra y queremos que tú hables a nuestras vidas, Señor. Quita todo impedimento que se atraviese, Señor, en la obra que tú vas a hacer en nuestros corazones a través de la predicación de la palabra. Dame la fuerza, Señor, para poder predicar tu palabra, para poder anunciar tu mensaje y que nosotros todos, Señor, podamos ser edificados en esta hora. Oramos y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Imagínate por un momento que tienes la capacidad de detener una ciudad moderna por completo. Las luces se apagan, los negocios cierran y el transporte se paraliza. Nadie trabaja, nadie compra, nadie vende, no hay tráfico. El ruido de las calles desaparece y lo único que se escucha es el silencio del reposo. Bueno, eso es lo que ocurría en Jerusalén cada sábado. Cuando llegaba el atardecer del viernes, toda la ciudad parecía suspenderse en el tiempo. Era un recordatorio vivo de que el sábado no era simplemente un invento humano, sino una institución divina con raíces profundamente espirituales.
Desde la creación nosotros nos encontramos que Dios estableció el sábado como un día santo. Génesis capítulo 2, versículo 3 dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque Él, o en Él, reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. El propósito definitivamente era claro. Recordar que el hombre no vive solo de su trabajo, sino del descanso perfecto en la obra de Dios. Más tarde, en el libro de Éxodo, Moisés recibiría los 10 mandamientos. Y el cuarto de esos 10 mandamientos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. La Biblia claramente establece el sábado como el séptimo día, el día de reposo. Sin embargo, a lo largo de la historia han ocurrido diversas interpretaciones de cómo debo yo entender entonces el día de reposo. Muchos han confundido el mandamiento con el propósito. El sábado que Dios dio a Israel para recordar su obra y depender de Él, se convirtió más bien en un fin en sí mismo. Por ejemplo, hoy en día hay religiones y movimientos que se aferran a la práctica externa del sábado, pensando que esa práctica externa hay allí fidelidad de Dios, cuando en realidad no han comprendido el propósito del sábado, ni tampoco, y me refiero al día de reposo, ni tampoco el reposo en Cristo. Déjenme darle algunas ideas. El judaísmo, por ejemplo, hoy en día, al viernes al atardecer, hasta el sábado al anochecer, no hacen nada. Se abstienen de trabajar, se abstienen de encender fuego, de usar tecnología, de viajar. Para ellos, eso es la marca más visible de fidelidad a la Torá y de su identidad como pueblo de Dios. Sin embargo, si venimos un poco más hacia el occidente, nosotros podemos recordar a los adventistas del séptimo día. Ellos enseñan que el sábado sigue siendo un mandamiento cristiano. Se reúnen en cultos el sábado, evitan actividades seculares y consideran toda actividad fuera del sábado como pruebas y tentaciones que van a atravesar. Si avanzamos un poco más y hacemos una pequeña mezcla entre estos dos movimientos, nos encontramos con los judíos mesiánicos sabáticos. Ellos creen en Jesús como el Mesías, pero mantienen la observancia el sábado. Para ellos el reposo no es simplemente una tradición cultural, sino una forma continua de estar conectado con Israel y sus costumbres espirituales. Ahora, ¿es eso lo que realmente la Biblia enseña acerca del reposo? ¿Es eso lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca del reposo? Bueno, el pasaje que nos ocupa hoy está lleno de señales y muestras acerca del propósito del día de reposo. Lucas se encarga en el versículo 1 al 5 de mostrarnos un escenario en el día de reposo y en el versículo 6 al 11 un segundo escenario en el día de reposo. Y el propósito que Lucas tiene es mostrarnos que el problema de los fariseos en la época de Jesús era el legalismo. El problema de los fariseos era que podían cumplir externamente la ley de Dios sin experimentar descanso de la gracia de Dios. Es decir, que ellos podían realmente obedecer la ley con un corazón lejos del Dios de la ley. Un judío podía encender velas y abstenerse de cocinar en sábado, pero tener un corazón incrédulo. Un adventista puede asistir fielmente a cada iglesia el sábado, pero descansar más en su obediencia que en el verdadero Cristo. Y un mesiánico puede proclamar a Jesús como el Mesías
y aún así confiar más en señales externas que en la gracia que salva. A ver, y esos son los peligros de ellos, pero ¿cuáles son los peligros nuestros? Nosotros también tenemos ciertos peligros. Bueno, a veces guardamos fielmente la asistencia al culto, pero lo hacemos con un deber de vacío, donde realmente no es un deleite a Dios. Y aunque lo primero es bueno, lo segundo lo corrompe. Participamos, como hoy, de la cena del Señor, pero realmente no examinamos nuestros corazones, sino que lo hacemos como un ritual vacío. Leemos la Biblia cada día, pero simplemente para cumplir un plan y no para encontrarnos con el Dios vivo. Esos son, mis hermanos, los peligros que nosotros podemos atravesar cuando el legalismo permea nuestras vidas. Ahora, la pregunta de fondo en este texto es la siguiente: ¿de qué sirve guardar un día, seguir un ritual, cumplir una norma, si el corazón permanece lejos de Dios? ¿De qué sirve guardar un día, seguir un ritual, si nuestro corazón sigue lejos de Dios? Quiero aclarar que mi propósito en este sermón no es desprestigiar las obras que como cristianos tenemos que hacer. Pero lo que quiero que analicemos y cabemos profundo en nuestro corazón es cuál es la motivación que nos lleva o que nos mueve a hacer estas obras. ¿Es Dios? ¿Es su obra? ¿Es su gracia? Por lo tanto, mi propósito esta tarde es que como iglesia recordemos que nuestro descanso no está en lo que hacemos, sino en aquel que lo hizo todo por nosotros, Cristo, el Señor del día de reposo. Y para ello quiero que veamos por lo menos 3 afirmaciones acerca de Cristo. En primer lugar, Cristo es Señor sobre la ley. Vean conmigo el versículo 1. Cristo es el Señor sobre la ley. Aconteció un día de reposo que Jesús pasaba por unos sembrados, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Ahí vemos la primera acción. Los discípulos claramente seguían a Jesús. Nosotros vemos en el ministerio de Jesús en Capernaum que Jesús se movía por las distintas ciudades. Y en ocasiones el movimiento de Jesús era rápido debido a que las multitudes lo acechaban, ya que Jesús había demostrado distintos milagros. Había sanado leprosos, había sanado paralíticos, estaba echando fuera de demonios y la gente amaba su enseñanza. En uno de esos movimientos, Lucas nos muestra que una vez termina el banquete en la casa de Leví, que ahora será su nuevo discípulo Mateo, él sale de ese lugar y va a otro en otra dirección. En esa otra dirección acontece que justo en el camino pasan por unos sembrados. Y era natural, y el texto nos enseña, que estos discípulos al momento de pasar por estos sembrados arrancan y comían espigas. Se cree claramente que eran las espigas del trigo, por la forma como ellos tenían que frotarla en las manos. Pero lo primero que el texto nos muestra es que estos discípulos estaban siguiendo a Jesús y tenían hambre. Y aunque definitivamente no es el centro de este pasaje, tenemos que ver algo interesante con esta afirmación. Los discípulos de Jesús tenían hambre y Jesús estaba con ellos. Y yo creo que lo que esa situación nos dice es que se puede seguir a Jesús y tener hambre. Y Jesús en otras oportunidades había hecho milagros. En el futuro hará la multiplicación de los panes y los peces. Pero en ese momento sus discípulos tenían hambre. Y no hubo ningún milagro para saciar el hambre, sino que pasaban por un campo y decidieron tomar las espigas. Mis hermanos, hoy en día el evangelio de la prosperidad ha infectado todas y la mayoría de las iglesias que nos rodean. El falso evangelio donde todo va a estar bien, donde todos los bienes los vamos a tener, donde Dios desea bendecirnos sin pasar ningún tipo de necesidad, es lo que impera en la mayoría de los púlpitos.
El evangelio de la prosperidad atenta contra las mismísimas palabras de Jesús, cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Estos discípulos, que todavía no eran los 12, ya que eso lo veremos en la próxima semana, eran un par de discípulos como lo era Simón, Pedro, Andrés, también estaba Juan y Jacobo, eran los únicos discípulos oficiales que había, o los que iban a ser llamados apóstoles, más las multitudes que le seguían, estaban frente al Mesías, frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero estaban con hambre. Estaban con hambre. Porque estas personas tenían que entender que el ministerio con Jesús no iba a ser una tarea fácil. No iba a ser una tarea fácil. Y creo que una enseñanza adicional que el texto nos da es que nosotros no seguimos a Cristo por las facilidades y comodidades que Cristo nos proporciona. Seguimos a Jesús por la gracia que Él nos da. Porque antes estábamos muertos sin delitos y pecados y ahora tenemos vida en Él. Entonces, ese es el texto y ese es el contexto que nosotros tenemos adelante. Los discípulos iban pasando por el campo y habían sembrados y comían trigo. Ahora, cuando estos discípulos están haciendo esto, el texto nos muestra que los fariseos estaban cuestionando a los discípulos de Jesús. Versículo 2, pero algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Y lo que esta imagen nos muestra es que Jesús iba con sus discípulos, pero de alguna manera estos fariseos los seguían de lejos. Estos fariseos estaban con Jesús buscando la oportunidad de acusarle. En el texto anterior nosotros vimos cómo estos fariseos y escribas estaban fuera de la casa de Mateo. Cuando estaban ellos en el banquete, ellos están fuera y están cuestionando a los que están dentro y le están diciendo, ¿cómo puede cenar con estas personas pecadoras? Y es ahí donde Jesús establece una enseñanza en el capítulo 5 que va a tener precedente en todo el Evangelio. El odre nuevo, el vino nuevo, es para odres nuevos. Y el vino añejo es para odres viejos. Y lo que Jesús estaba tratando de decir es que su enseñanza, su evangelio, su nuevo pacto, no estaba conformado a las tradiciones de los escribas y los fariseos, sino que Él iba a traer la interpretación correcta de la ley. Y en ese contexto, donde Él va a traer la interpretación correcta de la ley, porque Él es la ley encarnada, se encuentra ahora no solo compartiendo con otros, sino que se encuentra quebrando una de las disciplinas espirituales más importantes del pueblo de Israel. El primero era el ayuno. Habían cuestionado a Jesús por el ayuno. Como saben, los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, cuando la ley de Moisés solo establecía el ayuno en el día de la expiación. Y ahora Jesús va a enfrentarse con la segunda institución más importante de los fariseos, el día de reposo. Y en ese momento los fariseos ven a los discípulos que están tomando de las espigas las semillas del trigo. Y hacen la pregunta directa. ¿Por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Y es interesante prestar atención a los detalles del texto, porque la Biblia nos dice que sus discípulos estaban tomando esas espigas y estaban tomando de ese trigo, pero el versículo 3 nos dice, Jesús les respondió. Aunque ellos estaban haciendo referencia a los discípulos de Jesús, Jesús es el que sale al frente a responderle a esos hombres. Pero antes de ir a esa respuesta, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y cuál es el problema de agarrar trigo? ¿Cuál es el problema de agarrar la semilla de la espiga? ¿Cuál era el inconveniente? Bueno, para poder agudizar más el problema, déjeme leerle Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. La ley de Moisés decía, cuando entres en la cosecha de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la cosecha de tu prójimo. Lo que el texto nos está diciendo es que si algún
alguna persona iba pasando por un sembradío de tu prójimo y tenía hambre, podía tranquilamente comer de esas espigas sin, por supuesto, meter la hoz. Bueno, ¿qué era lo que estaba diciendo? Bueno, que si usted quiere agarrar un par de manzanas de un sembradío, está bien, pero no meta el tractor. Era lo que Moisés estaba tratando de decirle a los israelitas. Tú puedes tranquilamente beneficiarte de ello, pero no puedes abusar. Ahora, si la ley de Moisés permitía a cualquiera arrancar espigas con la mano si tenía hambre, entonces esto no era un robo. No era un robo lo que estaba sucediendo. Incluso la ley establecía que como parte de la provisión de Dios para los necesitados, el agricultor propietario de la tierra tenía que dejar una pequeña porción para que otros pudieran tomarla y pudieran verse beneficiados. Por ejemplo, los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Déjeme traer a alguien a su mente. En el Antiguo Testamento, usted debe recordar una mujer moabita que fue a espigar en el campo de un hombre llamado Booz. Era natural, era parte de la ley de Dios. Dios anunció que no cegaran todos los rincones del campo para poder dar provisión. Pero ¿qué está pasando entonces en este texto? ¿Por qué los fariseos están cuestionando a los discípulos de Jesús? En el primer escenario tiene un poco de sentido, porque los discípulos de Jesús estaban en un banquete en la casa de Leví, y claramente estaban para ellos rompiendo el ayuno. Pero aquí están en el día de reposo. ¿Cuál es entonces la situación que están reclamando a los discípulos de Jesús? Bueno, hay una gran diferencia entre la ley de Dios y las tradiciones humanas. Los fariseos eran especialistas en añadir a la ley de Dios tradiciones humanas. Por lo tanto, lo que ellos reclamaban no surgía de la ley de Dios, sino que surgía de las tradiciones humanas. El pueblo judío tenía por lo menos dos formas de interpretar la ley de Dios. Tenían ciertos compendios aplicativos de la ley de Dios. El primero era la Mishnah, y la segunda, o una de ellas también, era la ley del jubileo, el libro de los jubileos. En los escritos rabínicos como la Mishnah habían 39 categorías, 39 de cosas que no podían hacer en el día de reposo, que no estaban incluidas en la ley. Habían 39 nuevas categorías que no estaban incluidas en la ley de Moisés. Era lo que conocemos la tradición de los hombres. Bueno, esas 39 categorías había, no las voy a leer todas, pero solo mencionarle algunas. No podían sembrar, no podían arar, no podían cosechar, no podían atar, no podían trillar, no podían aventar, no podían tejer 2 hilos, no podían escribir 2 letras, no podían amasar y por última, no podían cocinar. Y yo sé que si usted es la que cocina en la casa, ese último dice, bueno, gloria a Dios, no se puede cocinar en el día de reposo. Pero lo cierto es que había una carga adicional a esto, porque en el libro de los jubileos dice, el capítulo 50 del libro de los jubileos, dice, el hombre que haga, o mujer por supuesto, cualquier trabajo en él, en el día de reposo, o salga de su casa o de su ciudad en sábado, morirá. Traducción más exacta es, debe morir. Por lo tanto, la tradición de los hombres había llevado a que todo estaba prohibido en el día de reposo. Así que lo que para la ley era un acto permitido, para la tradición era un delito. En otras palabras, mis hermanos, los fariseos no estaban protegiendo el mandamiento divino, sino imponiendo un yugo humano. Por eso Jesús constantemente señalaba a los fariseos y decía, ustedes añaden cargas a los demás. Añaden cargas que ni siquiera ustedes pueden cargar con ellas. Y aquí está el corazón del problema. Cuando el legalismo confunde la tradición con la palabra. Cuando el legalismo confunde la tradición con la palabra.
cuando creemos que una serie de normas son necesarias para adquirir los beneficios del Salvador y menospreciamos su gracia. Bueno, esa era la realidad de los fariseos. Y la realidad también es que el legalismo, mis hermanos, envanece el corazón. El legalismo lo seca, lo insensibiliza. No hay misericordia, no hay amor, no hay pasión por el Evangelio. Solamente hay rutina, obediencia vacía y falsedad. Eso es lo único que puede producir el legalismo. Y ante esa realidad de los fariseos, Jesús tenía dos alternativas delante de él, o muchas, en su ir con los fariseos y explicarle la interpretación correcta de Deuteronomio 23 y preguntarles de dónde ellos habían sacado eso. Esa era la primera, lo que iba a llevar a una contienda rabínica en la cual Jesús no estaba interesado en entrar. O la segunda era hablar acerca de la misericordia. En distintos pasajes paralelos, como saben, el Evangelio de Lucas es considerado un evangelio sinóptico. Lo que significa es que usted, como si está viendo una película, imagínese que tiene tres ángulos diferentes de una misma escena. Bueno, Lucas es el ángulo del doctor. Si usted ve el Evangelio según Mateo, es el ángulo del publicano. Y si usted va a Marcos, es el ángulo de uno de los familiares del apóstol Pedro. Entonces, dependiendo de donde usted se pare, usted va a ver distinta información de esta historia. Todas claramente enfocan o traen la misma enseñanza, pero con distintos énfasis. Si usted lee el Evangelio de Marcos, por ejemplo, Jesús va a añadir otras palabras que no están en el Evangelio de Lucas, como por ejemplo, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Y teniendo esas palabras en mente, vamos a ir ahora a la respuesta de Jesús en el versículo 3. Jesús les respondió: ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y con los que él estaban. Lo que iba a ser una respuesta sencilla, o esperaban que fuese una respuesta sencilla, estos fariseos, Jesús ahora lo ha tornado en un debate mucho más profundo. ¿Quién era David para estos fariseos? El rey de Israel, uno de los hombres más temidos del mundo. Una de las personas que se encargó de conquistar todo lo que podía ser conquistado para Israel. Uno de los hombres que ayudó en el proceso de conquista y establecimiento del pueblo. El hombre que ayudó para que el heredero Salomón pudiera establecer el templo. Pero más allá de todas sus hazañas, David era el hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre conforme al corazón de Dios es el que Jesús va a hacer referencia. Y les dice a modo de reproche. Y léalo con las palabras de Jesús. No era una pregunta retórica, era una pregunta directa. Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre. Él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados que a nadie le es lícito comer sino solo los sacerdotes, y dio también a comer a sus compañeros. Ahora, ¿de qué momento está haciendo referencia a Jesús? Bueno, si nosotros hacemos memoria en el Antiguo Testamento y nos trasladamos a 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 6, nosotros nos vamos a encontrar con una de las historias más impactantes del Antiguo Testamento. El rey David estaba siendo constantemente perseguido por el rey Saúl. Saúl tenía envidia de David, ya que David estaba prosperando y el pueblo estaba animando a David y cantaban. ¿Algunos de ustedes recuerdan lo que cantaban cuando mató a Goliat? Saúl mató a sus miles y David a 10,000. Entonces había definitivamente cierta tensión en el gobierno de Israel. Bueno, durante una de las persecuciones que David tiene, donde tiene que huir,
un poco más avanzado su ministerio, en el capítulo 21 de Samuel, se encuentra en un momento de vida o muerte. En esa persecución donde hombres venían detrás de él llega a la casa de Ahimelech, uno de los sacerdotes. Y cuando llega a ese lugar, le pide a Ahimelech comida para él y para con sus hombres. Ahora, si usted entiende un poco de cómo era la dinámica en el tabernáculo, en el libro de Levítico, en el capítulo 24, versículos 5 al 9, usted va a recordar que había 12 panes consagrados, renovados cada sábado y reservados únicamente para los sacerdotes. Como saben, los levitas no tenían herencia, ya que su herencia era su sacerdocio. Por lo tanto, el rol que ellos fungían delante de Dios, esa era su herencia. Y habían distintos tipos de diezmos que se encargaban de proveer para el sostenimiento de los levitas. Dentro de ciertos de estos diezmos estaba la provisión de panes. Esos panes iban a entrar en el tabernáculo e iban a ser consagrados a Dios. Consagrados para que solo los levitas, los sacerdotes, pudieran consumirlo en momento de necesidad. El rito está claro, solo los sacerdotes podían comer de él. Ahora, ¿qué pasaba en un momento de emergencia? Ahimelech tiene sus 12 panes guardados, llega David con otros guerreros, tumbándole la puerta a Ahimelech, corriendo, deshidratado, con hambre, y le dice, dame de comer. Y el sacerdote tiene que echar mano de lo único que tenía allí, los panes consagrados. Los panes consagrados. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que en un momento de necesidad, la vida y la misericordia prevalecieron al rito. En un momento de necesidad, la vida y la misericordia estaban por encima de las estructuras. Era más importante la vida. Jesús usa este ejemplo para decir algo como esto. Imagínense que ustedes son los fariseos. Jesús está diciendo esto. Si David, el ungido de Dios, comió lo que era prohibido por necesidad y no fue condenado, ¿cómo me acusan a mí y a mis discípulos para arrancar espigas para saciar mi hambre? Ese es el escenario que Jesús está poniendo delante de los fariseos. En el relato paralelo de Marcos 2, versículo 27 en adelante, Jesús enseña y dice estas palabras. El día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. En otras palabras, la escritura que ellos veneraban no radicaba en la misericordia, sino en el rito. Y esto no era algo nuevo, era algo que el profeta Oseas le había dicho al pueblo de Israel constantemente. Misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, en esta realidad que Jesús está planteando, lo que está tratando de mostrarle a los fariseos es que el rito se había convertido en un fin en sí mismo y ellos habían dejado de mostrar la misericordia a la cual estaban llamados a mostrar. Mis hermanos, los fariseos eran los apartados, los que debían mostrar la gracia de Dios, los que estudiaban la ley, los que debían mostrar la gracia y misericordia al pueblo. Habían perdido su propósito, lo habían perdido. Por eso, cuando Jesús cuenta esta parábola del buen samaritano, empieza diciendo, pasó un levita, pasó un fariseo, y todos ellos miraron a un lado. El deseo por manipular la ley habían cegado sus corazones y aunque tenían a la ley de Dios encarnada delante de ellos, no lo entendían.
Y Jesús quiere darse a conocer como Él ha de ser conocido. Y les responde en el versículo 5, también les decía, el Hijo del Hombre es Señor en el día de reposo. Es Señor del día de reposo. Y lo que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, después de recordar el ejemplo de David, y lo que quería mostrarle a esos fariseos es, Él es el Señor del día de reposo. Eran palabras explosivas. Para los judíos el sábado era el sello de la identidad del pacto. Un mandamiento que venía desde la creación misma. Dios reposó. ¿Quién podía atreverse a colocarse por encima de ese día santo? Solo Dios. Bueno, ese era Cristo. Ese era Cristo. Jesús estaba afirmando su autoridad divina. Solo Él podía instituir, solo Él podía dar sentido, solo Él podía proclamarse Señor sobre el sábado, porque Él era por encima del sábado. Cuando Él dice el Hijo del Hombre, se está refiriendo a esa figura en Daniel, de ese hombre que tiene el poder, que tiene el dominio, que tiene la soberanía, que sobre Él recae y reposa el gobierno absoluto. Jesús está diciéndole a los discípulos y está diciéndole a los fariseos, yo soy el Señor. Y lo segundo que está haciendo es cumpliendo con el mesianato. Está cumpliendo su mensaje como Mesías. El sábado siempre había apuntado al descanso temporal. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Cristo está diciendo, yo soy el descanso eterno. Ustedes podían descansar el sábado, pero al otro día se iban a levantar cansados con sus pecados, con sus problemas. Pero yo soy el Señor del sábado, porque ahora yo les doy descanso eterno. La paz temporal que habían tenido por años, ahora yo se la doy permanente. Como dice el escritor de los Hebreos, capítulo 4, versículo 9 y 10, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, dice, en su reposo, en el de Cristo, Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Déjeme repetirle el texto. Porque el que haya entrado en su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Lo que esto quiere decir, mis hermanos, es que no hay obras, no hay acciones, no hay esfuerzos humanos necesarios para contribuir en nuestra salvación, sino que ahora nosotros podemos entrar en el reposo de Cristo y hallar paz y descanso. ¿No es lo que decía el Evangelio Mateo capítulo 11, versículo 28? Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Y qué hará Él? Yo os haré descansar. Mis hermanos, el sábado en ese momento no se trataba de un calendario, de un día del calendario, no, sino de una persona en la cruz. En Jesús encontramos el fin de la carga del legalismo y el inicio del descanso eterno. Como iglesia nosotros claramente no guardamos el sábado, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo. Y la iglesia en el Nuevo Testamento empezó claramente a reunirse el domingo, porque quería conmemorar y celebrar la resurrección de Cristo. Y ahora el sábado simplemente pasó a ser una sombra de lo que haría de venir. Y ese que ha de venir es Cristo. Pero lo cierto es que como iglesia guardamos el día del Señor, un día como hoy, no como una carga, sino como una celebración de que Cristo resucitó y nos dio vida. Mi hermano, tú y yo nos reunimos hoy en este lugar porque Cristo resucitó. Tú y yo estamos acá hoy porque Cristo ha resucitado. Y la iglesia empezó a reunirse el domingo porque Cristo había resucitado. Hermanos, ¿qué quiere decir esto en nuestro corazón? ¿Cómo esto nos habla a nuestras vidas? Primero, creo que debemos decir que
aunque el enfoque de los fariseos era equivocado en su legalismo, el principio de obediencia estaba correcto. Aunque su enfoque radicaba en la aprobación de Dios y era incorrecto, el principio era correcto. Nosotros como creyentes hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo y hemos sido llamados a una nueva vida. La Biblia nos enseña que hemos sido llamados a cargar la cruz de Cristo. Que nosotros hemos sido llamados a obedecer a Cristo en el gozo de la salvación. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros vemos el domingo como un día pesado? Como un día difícil, como una carga. ¿O cuántos de nosotros usamos la gracia para menospreciar el día del Señor? Y priorizamos cualquier cosa por encima del día del Señor. Y nos arropamos con la capa de la gracia, creyendo que podemos ser libres. El Señor ha establecido un día, y ese día de reposo es para glorificar su nombre, para venir a su casa, para morar con los santos y exaltarle a través de las alabanzas y la predicación de su palabra. Y eso, mis hermanos, no ha cambiado. No ha cambiado. Tú y yo, si hemos confesado a Cristo, somos responsables de reservar el día del Señor para glorificarle a Él. Es una expresión de obediencia que nosotros como creyentes manifestamos a nuestro Dios. Cuidado, mi hermano. Cuidado en pensar que el domingo es un día más. No, no es un día más. Es el día en que como creyentes nosotros glorificamos el nombre de Dios. Los discípulos estaban con Jesús en el día de reposo. A lo mejor no lo tenían todo, pero tenían a Cristo. A lo mejor eran cuestionados, pero tenían a Cristo. A lo mejor Pedro y su hermano podían estar pescando y podían sacar más peces y no tenían que estar comiendo trigo. A lo mejor Jacobo y Juan podían estar con su padre, también en el negocio de la pesca, teniendo mejores ganancias. A lo mejor cualquiera de los que estaban allí siguiendo a Jesús podían estar haciendo algo más productivo, de mayor ganancia y mayor comodidad. Pero ellos estaban siguiendo a Jesús. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que en ocasiones vamos a recibir la tentación de que tendremos otras cosas más importantes a nuestra perspectiva que celebrar el día del Señor. Pero déjame decirte esto, nada es más importante que Cristo. Nada es más importante que Cristo. Deja de engañarte creyendo que la gracia es una excusa para deshonrar a tu Dios. No lo es. Dios ha establecido un día para adorar y glorificar su nombre. Y ese día es el día del reposo. Es el día donde reposamos nuestras cargas, nuestras dificultades y lo pesado de la vida para recargarnos con la gracia soberana de Dios. Es el día donde nos desconectamos de la temporalidad de estas vidas y damos un vistazo a cómo lucirá la eternidad, donde unimos nuestras voces y simulamos esas bodas del Cordero, donde todos nosotros estaremos cantando y glorificando a Dios. Y eso lo podemos hacer en el día del Señor. En el día del Señor. ¿Cómo más alimentarás tu alma si no es en el día del Señor? ¿Cómo más fortalecerás tu espíritu frente a la tentación si no es en el día del Señor? ¿Cómo honras a tu Dios si no es en el día del Señor? No hay cristianos solitarios. No hay llaneros solitarios. No somos llamados a vivir en la individualidad de la vida. No te dejes engañar por este sistema. No creas que eres tú solo contra el mundo. No. Cuando Jesús le dijo eso a sus discípulos, les digo, les aseguro que en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Las dificultades de la vida, mis hermanos, son solo posibles pasarlas cuando estamos con otros. Si te aíslas, pierdes. Si te aíslas, pierdes. Porque la gracia del Evangelio y el calor del amor de tus hermanos está en la comunidad.
no está en tu cuarto solo. No lo está. Y es difícil, y es doloroso, y nuestro orgullo se antepone. Pero la palabra de Dios nos enseña que somos un cuerpo. Y ese cuerpo definitivamente tiene que estar unido. Lo que sucede en los versículos siguientes simplemente es una confirmación de lo que Jesús ha dicho en los versículos anteriores. Si usted lee el pasaje, dice, y en otro día de reposo, posiblemente pasaron semanas o una semana, entró en la sinagoga, Jesús entra en la sinagoga y estaba enseñando. Y había un hombre que tenía la mano derecha seca. Bueno, muchas personas creen que significa marchita o atrofiada. Es una palabra, la palabra seca podía tener alguna deformación o alguna situación en su mano, pero Lucas se encarga de decirnos un dato importante. ¿Qué mano era? La derecha. La mano derecha en la cultura judía era símbolo de fuerza, dignidad y capacidad laboral. Y este hombre no tenía esa mano. Tenerla atrofiada implicaba limitación económica, estigma social y marginación religiosa. Jesús mira a este hombre y los fariseos tenían solo un propósito: tentarle. Pero Jesús va a mostrar que Cristo no es solamente el Señor de la ley, sino que es el Señor de la vida. Él va a mostrarle a estos fariseos que tramaban contra Él, que Él podía sanar. Y lo que había dicho anteriormente, que Él era el Señor del día de reposo, era verdad. En el versículo 8 dice, pero Él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ven para acá. Lo que eso quiere decir es que si esta es la sinagoga y Jesús estaba en el centro enseñando, ese hombre pasó al lugar del centro delante de todos los fariseos y todos los escribas y todos los que allí estaban. Y les digo algo, mis hermanos, los fariseos y los escribas estaban emocionados por lo que iba a suceder. No porque querían glorificar a Cristo, sino porque iban a tener las pruebas de lo ilícito. Pero Jesús lo sabe todo y con el hombre en el frente hace la pregunta, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? El texto, interesantemente, no nos dice que los fariseos respondieron. Se quedaron callados. Se quedaron callados porque fue una emboscada. Jesús sabía lo que pensaban y no podían responder lo que ellos querían responder. Versículo 10. Después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano quedó sana. Mis hermanos, si esta historia terminara en el versículo 10, todos aquí gritaríamos, gloria a Dios. Qué bueno. Su mano quedó sana. Qué alegría debió haber sido en esa sinagoga. Estuvieran todos celebrando, el hombre dándole ahora sí la mano a todos. Pero el texto no termina así. Y hay textos que lamentablemente no terminan con alegría. Y este es uno de ellos. Pero ellos se llenaron de ira. Jesús había sanado a un hombre. Jesús le había devuelto el derecho a ser un ser humano digno. Jesús había quitado ese estigma social de este hombre. Lo había reinsertado en la dinámica económica. Ya podía trabajar. Ya no era una marginación religiosa lo que viviría, porque los fariseos pensaban que si tenía una limitación es porque algún pecado él o sus padres habían cometido. Jesús lo había hecho nuevo.
Lo que él no podía hacer, Jesús lo había hecho. Y lo que debía ser un momento de alegría y regocijo, Lucas lo convierte en un momento tan trágico por culpa de los fariseos. Se llenaron de ira y discutían entre sí lo que podrían hacerle. Mis hermanos, de esta manera Lucas introduce lo que será para nosotros la persecución de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de todo el Evangelio. Este pasaje es clave porque de aquí en adelante los fariseos empezarán a tramar distintas clases de trampas y situaciones para prender a Jesús. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tenían al dador de la vida delante de él, que tenían a Jesucristo delante de él. Tenían a Cristo cumpliendo todas las señales proféticas que podían existir. Había curado leprosos, paralíticos, endemoniados, personas con la mano seca, predicaba el Evangelio, la gente se convertía, pero ellos buscaban cómo matarle. Se llenaron de ira. Yo creo que la forma como Lucas termina la historia, creo que nos muestra un principio importante a nosotros como creyentes. Y es que en ocasiones nosotros, a diferencia de los fariseos, no nos llenamos de ira. En ocasiones nosotros vemos cómo la iglesia crece, cómo las personas crecen, cómo el evangelio es predicado, cómo la adoración nos anima, cómo Cristo está siendo exaltado, y nos llenamos de indiferencia. Nos llenamos de indiferencia. Nos llenamos de una indiferencia que nos deja, de una indiferencia que no nos hace formar parte del cuerpo, de una indiferencia que no glorifica a Cristo, aunque lo tenemos delante de nosotros. Eso es doloroso. Imagínense el dolor en el corazón de Jesús al ver que estos hombres tramaban contra Él cuando Él bendecía las vidas de los que lo rodeaban. Pero mis hermanos, algo similar y a mayor escala es cuando nuestro corazón es indiferente ante las demandas del Evangelio y ante la gracia de Dios que está delante de tu vida. Cada vez que rechazas la gracia de Dios en la vida de otros, cada vez que te vuelves indiferente y frío, cada vez que te alejas y te alejas y te alejas. Es lo mismo que estos fariseos. Tenemos que cuidar nuestro corazón, de llenarnos de ira, de llenarnos de indiferencia ante la gracia majestuosa de Jesús. Porque Él es digno. Porque Él es digno. Y el Señor definitivamente, en los momentos más difíciles de nuestras vidas, Él será nuestro reposo. Él lo ha prometido y Él ha de cumplirlo. Cristo es nuestro reposo. Amén. Oremos. Padre, gracias, porque tú eres nuestro reposo. ¿En quién hemos de confiar, Señor, sino en ti? ¿En qué hemos de descansar, Señor, sino en ti y en tu palabra? Tú eres nuestro reposo. A ti podemos ir, Señor. En ti podemos descansar. En ti podemos confiar. Padre, ayúdanos, Señor, a no descansar en otras cosas que no seas tú. Quita, Señor, de delante nuestro cualquier cosa que no nos haga descansar en ti. Queremos que tú seas nuestro reposo. Queremos descansar en ti. Queremos ser confortados, animados, sanados, restaurados, no por las circunstancias, no por las personas, no por nuestros propios pensamientos, sino por ti, Cristo.
Ayúdanos. Ayúdanos a verte como el reposo de nuestra vida y el reposo de nuestra alma. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén.